Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hablar de definiciones e incertidumbre, los jóvenes en tiempo de múltiples transformaciones, de Alicia Susana Silveira. Así que empecemos. Es nuestra acción la que construye el futuro y tenemos una responsabilidad a asumir. Vivimos en un mundo peligroso e incierto, que no inspira confianza ciega, pero que agudiza las oportunidades de ejercitar nuestra acción responsable y valiosa. Humberto Eco, El nombre de la rosa. La orientación vocacional ocupacional es un campo especializado de intervención cuyo objetivo es generar las mejores condiciones para realizar una elección. Se construye y constituye como un espacio privilegiado que da al sujeto la posibilidad de interrogarse sobre sí, acerca de la realidad, sobre sus propias potencialidades y de qué manera ponerse en juego en lo social. La tarea del orientador consiste en poder facilitar el despliegue subjetivo que permita enfrentar la problemática a elegir. En los últimos años se ha colocado a la orientación en un lugar particular, como transformadora de una realidad compleja que trasciende nuestro quehacer. Los orientadores son consultados acerca de los cambios producidos en las elecciones vocacionales, sobre la realidad ocupacional de los recién egresados, respecto de las dificultades de la articulación de los distintos niveles del sistema, sobre la apatía de los jóvenes, acerca de las reglas que garantizan la posibilidad del trabajo. Son señalados incluso como especialistas que podrían producir modificaciones en la distribución de la demanda de las carreras. Es posible afirmar que este es un momento especial en la demarcación de esta práctica profesional, lo que constituye una doble responsabilidad. Por un lado, la de tomar la demanda, pero también poder demarcar las tareas específicas sostenidas en la ética de la humanización. Los cambios producidos en la realidad socioeconómica en el ámbito mundial y por lo tanto en los modos de vinculación social enfrentan a los orientadores vocacionales a un replanteo constante de la práctica y de su marco epistemológico que la sostiene. Quizás desde el surgimiento de la orientación vocacional como tal, este sea el momento en el que se la convoca una tarea de reformación. En la clínica de la orientación vocacional es posible discriminar dos áreas o niveles a considerar. Lo subjetivo, que tiene que ver con deseos y expectativas e intereses de quien consulta; la información, que es el conocimiento de oferta y demanda del sistema educativo y del contexto profesional y ocupacional. Para poder ahondar en estos ambos niveles, en cuanto a aspectos personales o subjetivos y en lo referido a cuestiones sociopolíticas económicas, es necesario recurrir a las perspectivas que proponen disciplinas diversas o diferentes esferas de conocimiento social, psicológico, educacional, económico, etc. La orientación vocacional se ubica en el entrecruzamiento de tres campos: el del sujeto de la orientación, el del sistema educativo y el del mundo del trabajo, y la labor del orientador se sitúa en la intersección de estos, enmarcado por el contexto socioeconómico y cultural. La elección vocacional ocupacional es entonces el punto crucial de inserción de lo social. Intentaremos abordar las peculiaridades que enfrentamos en nuestro quehacer profesional de la orientación vocacional en un momento en que se producen los cambios significativos en el contexto de elección que nos ubican ante una complejidad multideterminada. Abordaremos cada uno de estos campos y sus interrelaciones para poder precisar la tarea específica del orientador. Hablemos ahora del sujeto de la orientación. La elección adecuada de una carrera en un contexto de incertidumbre y en un mundo laboral en constante cambio constituye una decisión fundamental para todos los jóvenes, de ninguna manera fácil. Decidir es un proceso, una tarea que cada sujeto debe realizar. Implica poder pensar, interrogarse y hacer una apuesta por determinado proyecto de vida particular, único, en cierto contexto familiar y social. Este momento está marcado siempre por alguna pérdida y por la soledad ante la decisión de un modo particular de poner en juego el deseo, en una instancia que supone un cambio radical en la relación del sujeto con el otro. El sujeto se enfrenta a esa toma de decisiones, todavía enmarcado en el reordenamiento narcisista que implica la adolescencia, lo que ya define el tinte de acercamiento al momento de elegir, en el que predomina el pensamiento omnipotente como resultado del esfuerzo desmentidor ante la castración.
Nos encontramos así con adolescentes que en términos generales se encuentran con dificultades para apropiarse de una realidad que muestra y señala el esfuerzo que conlleva la prosecución de un proyecto. Sostenidos en el fluctuar impotencia-omnipotencia, algunos jóvenes se encuentran cautivados por una escena en la que se proyecta sin reconocimiento del límite de la realidad o que la realidad les impone. Nos encontramos con un adolescente que se enfrenta con lo real de la indeterminación del futuro, pudiendo imaginarlo pero no pensarlo, midiendo riesgos y dificultades. El espacio de la orientación debe ser facilitador de un tiempo de interrogación, de enfrentamiento con esa oferta imaginaria de completud que el sujeto adquiere y la sociedad ofrece. Los cambios constantes en la elección de carreras o el no tomar decisión alguna están determinados por un tiempo de demora en la tarea de la apropiación de la realidad. Pero, en tanto el sujeto se haya atravesado por lo histórico, social, cultural, económico que lo constituye, a partir de procesos identificatorios que se inician en el vínculo con un otro significativo en el núcleo de la estructura familiar, la compleja tarea que supone asumir un proyecto propio parece una ironía en la cual un adolescente se debate, apremiado por padres y educadores, en un se debe elegir libremente. Obviamente, entre comillas, ambas expresiones. Mientras que desde el aparato productivo las posibilidades se muestran escasas, mezquizas o devaluadas para los principiantes. Este proceso de transición está en la actualidad atravesado por un escenario de grandes y acelerados cambios que crean un clima de incertidumbre, de desesperanza y escepticismo, en tanto implican exclusión social. En la adolescencia, el trabajo de duelo por autoridad de los padres de la infancia puede complejizarse si estos muestran debilidad o deterioro en la posibilidad de asumir las funciones que les corresponden. La necesaria confrontación o rivalidad que supone un doble juego de intentar destituir la autoridad y simultáneamente demandar la protección y la fortaleza de los propios padres no puede producirse si el otro vacila o se diluye respecto de su lugar, desautorizándose. El desempleo o la subocupación pueden provocar conmoción que lleva a la desvalorización y al duelo o a la depresión en quien supone sostén de la economía familiar. Así pues, los procesos identificatorios y de desidentificación que caracterizan a la adolescencia están marcados por la desilusión o desprecio que pueden activarse en el joven ante la debilidad de la imagen paterna ensombrecida por el desempleo o la pobreza. Esta es la realidad con la que muchos jóvenes se enfrentan en sus hogares, padres sin trabajo que han perdido el sentido de pertenencia, marcados por la frustración. Dolto señala cómo muchos de estos jóvenes, en lugar de admirar o enfrentarse a los padres, tienden a compadecerlos y a observar de una manera muy pasiva el aislamiento de sus mayores. No pueden identificarse con sus padres, ya que estos no funcionan como ideales. Ellos querrían otra vida. Se les ha forzado a que sus ideales y exigencias sean muy altos y a la vez se los enfrenta con el fracaso y con el fantasma del desempleo. Los jóvenes muestran a los adultos una disyuntiva. Si se les estimula en una competencia excesiva, un nivel de exigencias tan alto es destructivo y crea reacciones patológicas severas, y si no, se le ofrece un ejemplo estimulante, se llega a la decadencia y a la apatía, a la ausencia de tensión y de oposición. Siguiendo a Dolto, en el adolescente habría dos posiciones con relación a esta complejidad: quienes se identifican con el lugar asignado, haciéndose cargo de que no hay futuro posible en lo personal y en lo ocupacional, asumiendo que la única salida posible sería la repetición ocupacional del padre y que el sistema no le ofrece alternativas, o por otro lado, aquellos que encarnan una posición cuestionadora, creando y jerarquizando respuestas novedosas, no reconocidas desde los ámbitos universitarios o de formación terciaria y desde el adulto en general. Y hay una frase que dice: lo que caracteriza al adolescente es que dirige su mirada a un proyecto lejano, que él imaginará en un tiempo y en un espacio diferentes de aquellos que han vivido hasta ese entonces. Apoyar los proyectos de los jóvenes, sostenerlos imaginariamente, aunque sepa que son difíciles de realizar, es de suma importancia. Los adolescentes imaginan sus proyectos como lejanos y ello los hace inscribirse en un tiempo y en un espacio. En definitiva, los inscribe en la temporalidad,
con su correlato de finitud y de aceptación de la muerte, y reconociendo la falta o los límites en los cuales se expresa. La elección debe constituir un acto en el que el sujeto pueda jugar un deseo propio. Hablemos ahora de las instituciones educativas. Los adolescentes que debieran iniciar sus estudios universitarios muestran las fallas del nivel medio del sistema educativo. Por un lado, la falla estructural de no generar las competencias básicas en los alumnos para enfrentar el estudio universitario, y por otro, no haber desplegado en el tiempo de inclusión en el nivel de alternativas sostenedoras de la ley simbólica, cuya función es anudar el deseo del sujeto a la ley social. Aún aquellos que ven la dificultad implementan estrategias que no implican una apropiación transformadora de la realidad. Caes habla de la crisis de transmisión. Las mutaciones en los sistemas de transmisión psíquicos, sociales y culturales ocasionan fracturas, siendo en ese punto, como señala Ulloa, donde se expresan perturbaciones graves en la transmisión del vínculo a través de un síntoma, constantes cambios de carrera, inhibición, apatía, etc. Se instala la incertidumbre sobre los vínculos, los valores, los saberes por transmitir en dicha situación de crisis. El déficit en la transmisión generacional se evidencia en la adolescencia cuando se produce la revisión o replanteo del contrato narcisista con la redacción de una cláusula conclusiva, al decir Aulaglier. Si eso se produce, en el mejor de los casos podrá haber una nueva posición respecto del lugar del joven adulto en la estructura familiar y social. Nos encontramos entonces con sujetos que demandan orientación y nos muestran carencias importantes para enfrentar un espacio social que establece sus propias reglas del juego, tratando de causar el deseo de los sujetos según la demanda de los centros de producción y acorde a las leyes del mercado. Teniendo en cuenta la complejidad anteriormente enunciada, la propuesta es pensar la práctica de la orientación vocacional como una tarea imprescindible de esclarecimiento e información que le permita a un sujeto establecer recorridos que lo capaciten para abordar dudas e interrogarse desde una posición pensante, crítica, creativa, que permita un movimiento de búsqueda y definición. Esta complejidad se pone en juego en el marco de un contexto socioeconómico y cultural donde el sujeto de la orientación, el orientador y las instituciones están enmarcadas. Hablemos ahora del mundo del trabajo. En todo proceso vocacional es imprescindible considerar los cambios que se han producido y se producen en el mercado laboral, en las demandas sociales de empleo. En un pasado reciente, los itinerarios de vida en las áreas de educación y trabajo mantuvieron cierta regularidad, previsibilidad y por lo tanto estabilidad. Durante las últimas décadas del siglo XX y a comienzos del siglo XXI se produce un nuevo fenómeno en el nivel de la economía, la globalización, que produce la consolidación de un neocapitalismo salvaje que ha profundizado en la brecha entre ricos y pobres, ha debilitado los estados nacionales y desdibujado las identidades sociales con la caída de los grandes relatos que funcionan como organizadores simbólicos del orden social en aras de la economía del mercado. La globalización de los mercados acentúa entonces la desigualdad social a partir de la década de los 90. El desempleo de masas, desempleo estructural, se instala y afecta también a los jóvenes. Poder ayudar a esclarecer las múltiples variables del mercado laboral es una tarea prioritaria en el trabajo de los jóvenes. Volviendo a la temática de la orientación vocacional, ocupacional, se ha pasado de un funcionamiento casi determinista a un funcionamiento enmarcado en la indeterminación e incertidumbre. Y por lo tanto, nuestra función como orientadores vocacionales se ubica en el paradigma de la complejidad. La certeza que implicaba en otro momento elegir determinada carrera u ocupación porque garantizaba la inserción en el mundo laboral y social se ha convertido a raíz de estas modificaciones en la economía mundial en incertidumbre ante los cambios en el mercado laboral. Estamos inmersos, decíamos, en los inicios de un nuevo paradigma, el paradigma de la complejidad. Una posición ética del orientador en este momento, desde nuestra perspectiva, iría por sesgo de propiciar y establecer el diálogo con la incertidumbre, con lo incierto, con lo inesperado, con lo no pensado. Dijimos que las instituciones educativas forman parte como objeto de esta complejidad de la mirada y de la tarea del orientador, de tensión y de oposición. El sujeto está enmarcado por las determinaciones del pasado,
conscientes e inconscientes, a partir de las cuales se construyen fantasías y se imagina el futuro facilitando u obstaculizando la elección. La búsqueda se pone en juego en el marco de identificaciones y movimientos de desidentificación que permiten la apropiación de un lugar singular en el que el azar de un encuentro con alguien, con una actividad, experiencia o trabajo, ancla el sujeto y facilita la elección, que no se presenta como resto de una operación, sino como centro de esta. Freud decía en El malestar de la cultura que la educación se comporta con los jóvenes como si dotara a los miembros de una expedición al polo de ropas de verano y mapas de los lagos de Italia. Yerra además por no prepararlo para la agresión cuyo objeto está destinado a ser, lanzando a los jóvenes en medio de la vida con una orientación psicológica tan incorrecta. En términos generales, se ha preparado a los adolescentes para un mundo que no existe, que ya ha cambiado las reglas de regulación de los lazos sociales, las leyes de mercado y la multiplicidad de formas de encuentro con lo vocacional, lo que se evidencia en el trabajo con cada adolescente. En los procesos de orientación se recorren y constituyen caminos sinuosos de encuentro. Coincidimos con Sergio Rascobán cuando señala que la búsqueda de objetos vocacionales, fundamentalmente trabajo y o estudio, es incesante y a su vez contingente. No hay objeto necesario para un sujeto. El proceso de búsqueda de objetos que satisfagan el deseo es por tanto interminable y desde luego concominante de la propia constitución subjetiva singular. Esta es la dimensión subjetiva de la elección. La posibilidad de encuentro con lo vocacional no se circunscribe al proceso de diferenciación de mandatos paternos. Cada vez más lo social y el sujeto como ser social se ponen en juego en el mundo actual. La certeza que implicaba en otro momento elegir determinada carrera u ocupación porque garantizaba la inserción en el mundo laboral y social, se ha convertido a raíz de los cambios en la economía mundial en incertidumbre ante la permanente transformación del mercado laboral. Estamos inmersos en los inicios de un nuevo paradigma. Todo nuevo paradigma irrumpe como pensamiento emergente, en contra de las viejas estructuras, en una cosmovisión particular. En este sentido, cuestiona a la sociedad, a los estereotipos sobre los cuales se sustenta y promueve una nueva forma de ver la realidad en los campos científico, social y económico. Un nuevo paradigma, entonces, recontextualiza los avances o retrocesos de la sociedad y, por lo tanto, esta nueva dimensión del pensamiento permite la construcción de nuevas prácticas apoyadas en nuevo conocimiento. Vamos a detenernos en la conceptualización del paradigma de la complejidad. Para ello abordaremos los desarrollos de Prick-Dore y Morin. Conceptos como desorden y caos, excluidos de la ciencia clásica por considerar los vacíos de significación, llevaron a Prignone al estudio de los sistemas complejos de la física y establecer las bases del nuevo paradigma. El redimensionamiento de estos conceptos ubica los sistemas complejos como la superación de estas categorías de orden, entendido como determinismo y predecibilidad, y de caos como azar, como desorden total donde nada puede ser previsto. Prigonine define el principio de incertidumbre al señalar que más allá de cierto umbral de complejidad, los sistemas siguen rumbos impredecibles, pierden sus condiciones iniciales y no pueden invertir ni recobrar, poniendo en primer plano las posibilidades creativas de la naturaleza. Por otro lado, Morin, desde las ciencias sociales, define dos tipos de paradigma: el paradigma de la fragmentación y el paradigma de la complejidad. El paradigma de la fragmentación se caracteriza por dividir a todo en sus partes y priorizar las partes al todo, a la disyunción del conocimiento, entendida como parcelación sin referencia al contexto y por lo tanto a la reducción del conocimiento. Se agrega la superespecialización y una falsa racionalidad en torno al desarrollo y al progreso, considerando que la era tecnológica nos llevará a la felicidad, mientras vemos cómo los avances tecnológicos generan situaciones de exclusión del sujeto. El paradigma de la complejidad, en cambio, nos permite ver los hechos reales dentro de un contexto, de una globalidad, de una multidimensionalidad que evidencia la propia complejidad. Complexus significa lo que está tenido junto y tejido junto. Hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo, como económico, político, sociológico, afectivo, y cuando la trama de este tejido muestra la interdependencia, la
interactividad y la interrelación entre el objeto de conocimiento y su contexto. Por esto, la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad, de tal manera que la novedad, la elección, la actividad espontánea expresan posibilidades y no certidumbres. La hipersimplificación que vela la complejidad de lo real, el idealismo que oculta a través de las ideas la realidad que pretende traducir, el dogmatismo que encierra a la teoría en sí misma, la racionalización que lo coloca a lo real en un sistema supuestamente coherente, constituyen el anzuelo que atrapa a muchos jóvenes en el momento actual. El encuentro con la realidad de los jóvenes se ha transformado en azaroso. Cada circunstancia de vida pone en juego posibilidades distintas. El joven que emigra, el que desea continuar sus estudios y no puede hacerlo inmediatamente porque la situación familiar hace que tenga que buscar trabajo y no una carrera, se constituyen en experiencias en las que el azar puede llegar a facilitar la formulación de una elección. No es posible ya la estandarización de respuestas que se convierten en repetición mortífera, que proponen ciertas prácticas vocacionales, que impiden el acercamiento de los sujetos a una decisión que cada vez más implica creación, a medida de cada uno de los tramos profesionales. El encuentro en el que se está presente el azar agrega un aspecto enriquecedor, el reconocimiento de las propias posibilidades, sacando al adolescente de una contienda imaginaria con las figuras parentales y enfrentando al sujeto a la tarea de asumir responsabilidad que implica el propio proceso de elección, constituyéndose en el punto crucial de su inserción en lo social. Nos encontramos entonces con sujetos que demandan orientación y nos muestran poseer carencias importantes para insertarse en un espacio social que establece sus propias reglas de juego, tratando de encauzar el deseo de los sujetos según la demanda de los centros de producción y las consecuentes leyes de mercado. Teniendo en cuenta la complejidad anteriormente enunciada, la propuesta es pensar la práctica de la orientación vocacional como una tarea imprescindible de esclarecimiento e información que le permita a un sujeto establecer recorridos que lo capaciten para abordar dudas e interrogantes desde una posición pensante, crítica, creativa, que permita un movimiento de búsqueda y de definición. Este es también un desafío que los adultos y los orientadores debemos asumir para permitir que cada sujeto se encuentre con la incertidumbre, sin que amedrente en la bifurcación de caminos que puede tomar ante los encuentros azarosos de la realidad propuesta. No hay uno solo, sino múltiples caminos que conducen a lo diverso, a lo complejo, a lo nuevo y a la organización singular. Freud señala que cada acción que el sujeto realiza en el presente está sobredeterminada por el pasado. Desde esa afirmación podemos pensar que en el imaginalizar un futuro se muestra la fantasmática de cada sujeto y la pregnancia de los discursos de la época, estando el futuro a su vez marcado por las decisiones del presente. La orientación vocacional no puede abstenerse o ser neutral frente a las condiciones de elección de los sujetos. Nuestro rol debe entonces ser revisado y establecer una demarcación que implique una posición ética diferente a la demanda últimamente, la de ser reproductores de un sistema que conlleva a la exclusión y hacer un cambio y una apuesta por el sujeto. Una posición ética del orientador en este momento, desde nuestra perspectiva, iría por el sesgo de propiciar y establecer el diálogo con la incertidumbre, con lo incierto, con lo inesperado, con lo no pensado. No se trata de abstracciones teóricas. El esfuerzo de los profesionales muestra un camino ético a seguir, transformando la clínica en una escucha diferente que permite intervenciones más específicas que faciliten mejores condiciones para las elecciones que los jóvenes deben realizar. Se podría plantear como objeción a esta propuesta que el azar siempre estuvo presente y es un planteo inobjetable. Consideramos desde la perspectiva de este trabajo la necesidad de otorgar estatuto y fuerza a lo azaroso, a la incertidumbre, a lo no lineal, a lo inesperado. El objetivo que rige nuestra tarea es facilitar el encuentro de los jóvenes con la incertidumbre, que les permita desenmarcar y cuestionar la trama socioeconómica y cultural que muestra ideales y verdades únicas para dar cuenta de elecciones lo menos discordantes posibles con sus creencias y deseos. Se trata,
en última instancia de acompañar a un sujeto que puede cambiar la sobredeterminación del lugar asignado, que puede dejar caer unas identificaciones para asumir otras, porque pone en duda e interroga ideales vigentes, aunque los respeta o sabe de su existencia. Muchas gracias.